Bienvenido. Estás en PAN TV. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigos, estimados colaboradores del Comité Directivo Regional, presidentes, militantes, sociedad que nos acompaña esta noche. Sean bienvenidos a esta conferencia en donde conoceremos la perspectiva de un líder de opinión y analista especializado. ¿Cómo está la Ciudad de México después de 18 meses de que Miguel Ángel Mancera llegó a la jefatura de gobierno? Igual, mejor, peor. ¿Qué nos espera a los capitalinos? Tengo el gusto de saludar a ustedes, como siempre, que nos acompañan esta noche aquí en la sala. Doy la bienvenida a Mauricio Tabe Chartea, presidente del PAN en TV. A nuestro amigo el diputado Fernando Rodríguez Doval. Es un gusto para el partido y para la Fundación Adolfo Christier tener como invitado a un líder de opinión, académico y periodista de primer orden. Doy la bienvenida a Leonardo Curcio. Previo a ceder el micrófono para una bienvenida del diputado Rodríguez Doval, presentaré enseguida a ustedes una breve referencia sobre la trayectoria de nuestro oponente estelar. Leonardo Curcio es licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia, estudios que realizó como becario del gobierno francés. Tiene el grado de doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Su desempeño profesional abarca 3 campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Como profesor ha impartido docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es profesor visitante de la Universidad de Valencia, España. Asimismo ha impartido cátedra en instituciones como el Centro de Estudios Navales y el Colegio de Defensa Nacional. Fue coordinador de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana y ha coordinado más de 30 diplomados en análisis político y en estudios estratégicos. Es investigador titular B por oposición del Centro de Investigaciones de América del Norte. Del mismo modo tiene la distinción de investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 8 libros, 2 de ellos en España, y es coautor de 37 libros más. A su vez es autor de más de 60 artículos científicos publicados en revistas especializadas. Ha publicado en distintos sellos editoriales, entre los que sobresalen la UNAM, la Universidad de Valencia, la de California, la de Pittsburgh, el INAP, Siglo XXI, Plaza de Valdés, Chicago, el Australian National University, La Jornada, Ariel, Oxford University Press, entre otros. Como periodista, Leonardo Curcio es conductor de la primera emisión de Enfoque en ERM Comunicaciones. Es comentarista del programa de análisis político de Canal 11, Primer Plano, y del programa Lo Toma o Lo Deja del Proyecto 40. Ha trabajado en prensa escrita. Tiene una extensa producción en periódicos como Excelsior, El Financiero, Crónica de la Ciudad de México, y actualmente es columnista en El Universal. Ha recibido diversos reconocimientos como Premio Italia del Mundo 2007 y la revista Líderes Mexicanos reconoció su trayectoria y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. De nuevo cuenta, bienvenido Leonardo, muchas gracias. Bienvenida al diputado Fernando Rodríguez Doval. Muchas gracias, Armando. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por venir a esta conferencia, bienvenidos sean. Y hoy para nosotros pues es un gusto tener nuevamente en estas conferencias que organizamos en la Secretaría de Estudios de este Comité Directivo Regional a un verdadero analista y conocedor de la realidad mexicana y también, por supuesto, de la realidad del Distrito Federal, como es el doctor Leonardo Curcio. Yo les puedo decir que el doctor Leonardo Curcio, que ya lo verán ustedes a continuación, ahora que exponga, pues es una persona que tiene, además de una gran cultura, tiene también una gran capacidad crítica y sobre todo critica siempre con argumentos, con mensajes muy claros y con una gran objetividad. Nosotros
Por eso hemos querido que sea él el que nos venga a hablar de los 18 meses de Miguel Ángel Mancera. Nosotros los panistas seguramente tenemos una opinión muy particular de lo que ha sido este gobierno y también de lo que no ha sido, que creo que más bien ha habido más de no ha sido que de lo que ha sido el gobierno del doctor Mancera, pero queremos que sea alguien externo al PAN, pero al mismo tiempo con un gran reconocimiento, tanto en los medios de comunicación como en la vida académica de México, el que venga a hacernos un análisis objetivo, un análisis incluso científico, por qué no decirlo, de lo que han sido estos 18 meses del doctor Mancera. Y por supuesto, que a todos nosotros como militantes del PAN, también estas argumentaciones fundadas pues nos sirvan para formar nuestros propios juicios y para podérselos transmitir también a todos nuestros amigos y a todos nuestros conocidos. Así que, pues nuevamente, bienvenidos a esta conferencia y por supuesto, nuevamente, muchas gracias también al doctor Curso por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Doy la bienvenida también al maestro Rafael Calderón Jiménez, secretario general del PAN. Y enseguida, sin mayor esperamos los amigos, la conferencia magistral, los 18 meses de gobierno de Miguel Ángel Mancera, con ustedes el doctor Leonardo Curcio. Señor presidente, señor diputado, queridos amigos, buenas noches a todas y a todos. De verdad me da mucho gusto no solamente estar aquí con ustedes y compartir una serie de reflexiones sobre la Ciudad de México, sino me da mucho gusto la calurosa bienvenida que me han dado, que por supuesto juzgo inmerecida. Me estimula mucho venir a comentar con ustedes cómo está la Ciudad de México, porque déjenme empezar con un par de reflexiones generales y después entramos ya a las cuestiones más específicas de la Ciudad de México. La ciudad, nuestra capital, tiene una paradoja descomunal. Por un lado es una ciudad en donde se concentran los poderes, donde se concentra buena parte de los medios nacionales y hay una buena parte de las universidades más reconocidas de este país, y sin embargo la vida de esta ciudad, la vida cotidiana, la vida política y administrativa de esta ciudad no es objeto de escrutinio por parte de la comentocracia nacional. O sea, se discuten un montón de temas y el tema de, por ejemplo, la política de la capital se considera algo menor, ¿no? Como si le tocaran a un gran analista o un gran comentarista asuntos que tienen que ver con la intendencia del edificio donde trabaja. Dice, yo por qué tengo que estar opinando de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con los grandes asuntos nacionales. Fíjense, hay una paradoja entre lo que es la política en la mayor parte de las entidades federativas de este país y lo que es la política en la capital, donde consideramos que la política nacional es la política local y en consecuencia la política local entra aún en el, digamos, el registro de la comentocracia y de la observación de los grandes medios nacionales como un tema bastante menor. Por ejemplo, déjenme comentar un par de cosas. Las manifestaciones de declive que visiblemente manifiestan nuestra ciudad no se ven como un problema estructural, sino como una especie de verruga que sale por ahí y que en algún momento habrá que atender. Me refiero a algunas muy elementales para entrar en materia. Si tenemos violencia y delincuencia, desde San Bartolomé y Yalco hasta donde ustedes quieran, automáticamente se plantea como si fuera un exabrupto que no se va a repetir. O sea, no decimos que está ocurriendo lo que en Tierra Caliente, Michoacana, o lo que está ocurriendo en otras entidades, y preguntamos, oiga, ¿no hay una descomposición del tejido social y la generación de estos, digamos, manifestaciones violentas de ciudadanos, motivadas por piteros o no piteros? Para todo efecto práctico, lo que tú tienes es una organización social que de pronto rebasa los cauces de mediación institucional y se tiende a ver, por una buena parte de mis compañeros, la paradoja de la capital, que es súper observada, pero al mismo tiempo no es escrutada ni analizada, como si fuera una cuestión menor, cuando a veces, eso no lo digan saliendo de aquí, porque no tengo que negar, pero les planteo a mis compañeros de PAN, oiga, discutamos el tema de la capital. No, es que eso de la capital es como muy local, ¿no? Y le digo, y lo de Apatzingán no es muy local, y lo que está ocurriendo en Coatzacoalcos no es muy local, o el fenómeno de descomposición que notamos en otras entidades no es igualmente local. Dicen, sí, pero eso está ocurriendo allá. Y a partir de lo que allí ocurre, se
se empiezan a hacer teorizaciones más o menos sofisticadas. Yo decía en plan provocativo, y se lo someto a su consideración, si la rebelión de San Bartolomé ya hubiese ocurrido en las cañadas de Chiapas, ya estuviésemos hablando de alguna rebelión nacional, de la conciencia indígena, de no sé cuántos años más, tuviera motivaciones legítimas o ilegítimas, pero automáticamente tendría otro foco de análisis que en el caso de la capital no lo tiene. Dejo ese tema que creo que registra perfectamente esta dualidad. El segundo, la prostitución juvenil. Ustedes se pasean por la Merced y por todas esas partes de la ciudad y dicen, es que esto siempre ha sido así. No veo por qué lo ven como una anomalía. Grave lo que les ocurre a las mujeres en Ciudad Juárez. Ese sí es un síntoma de descomposición tremendo que, por supuesto, debemos registrar en una lectura mucho más amplia. No sé si me explico. Se tiende a minimizar lo local como si fuera una cuestión con la que podemos vivir perfectamente. Y Agustín Basabe escribió un texto en el cual hablaba del bullying y el racismo. Y yo decía, ¿de qué hablará este hombre? ¿Hablará de Chiapas? ¿Hablará de algún estado donde el racismo está, digamos, instalado en un primer elemento de la gente? Yo recordaba esta joven indígena que fue objeto de bullying precisamente por su condición indígena en la propia capital de la República, y tampoco mereció demasiados comentarios o se planteó como un asunto que merecería una revisión mucho más amplia por parte de quienes deliberamos, tanto comentócratas como periodistas e incluso nuestra representación política. Se ve como un asunto menor que no se engarza en consecuencia de la gran agenda. Y puede pasar así por muchas otras cosas, como la corrupción y la opacidad. Le comentábamos en un programa de radio que tengo la fortuna de dirigir sobre la decisión del gobierno de clasificar los datos de la línea 12 del metro. Si esto ocurre en otras partes, quiere decir que recurre el gobierno. Y digo, bueno, finalmente solo lo vamos a retener hasta que termine la comisión investigadora de hacer su trabajo. Pero nos hemos acostumbrado a que la no entrega de información o que la clasificación de determinados expedientes, si ocurre aquí, ocurre por una especie de razón de Estado, que no le es dable al ciudadano promedio criticar. O sea, la crítica se formula siempre en ámbitos más amplios. Somos una ciudad de contrastes, tenemos un tejido social tupido, porque ciertamente somos una de las ciudades con más densidad y sociedad civil activa del país, pero al mismo tiempo somos una ciudad en donde el clientelismo es algo que forma parte de nuestra vida, es decir, convive la modernidad con estas formas de hacer políticas. Voy a rogar que me reproduzcan, no duran los 15 minutos, pero me parece ejemplar que el presidente el presidente del PRI a nivel nacional, le pregunto, oye, ¿por qué el PRI no es un partido que, no porque a mí me haga mucha ilusión, entiendan, pero es curiosidad, porque el PRI no tiene, sabe que es hegemónico en la mayor parte de las entidades, presencia en la ciudad? Y fíjense lo que dice César Camacho, que de clientelismo y corporativismo, concédanmelo algo sabe. Podemos oír un fragmentito. Presidente, el PRI es efectivamente el más grande de todo el país, en todas las entidades federativas, bueno, casi en todas, es o el primero o el segundo lugar, salvo el Distrito Federal, que sigue siendo una anomalía. Es una prioridad para el presidente nacional del PRI ver qué pasa con su partido aquí en la capital. Lo es, Fernando, durante muchos años el Distrito Federal, lo diré un poco con retórica, era el granero de votos para el PRI. Pero bueno, algo pasó y en 97 no ganamos la jefatura de gobierno. No quiero hablar de otros, ha sido muy difícil hacer política en el Distrito Federal. Hay un esquema muy complicado que el cual para no me hagas una vuelta de las muy complejo. ¿No? Es decir, si el PRI habla de que hay un modelo que operar en la Ciudad de México, algo está pasando, ¿no? Es decir, no vamos a hacer política nosotros porque el espacio lo ocupa otro partido. Y bueno, esto es algo que ustedes saben. Lo que es increíble es que tengamos este tejido social moderno y tupido y que al mismo tiempo tengamos efectivamente un clientelismo visible que entra hasta las mismas células de la forma de hacer política en la Ciudad de México. Dos apuntes más. A ver, es una ciudad también muy tradicional que se vende a sí misma como hipermoderna. Es una parte, digamos, bastante discutida entre los antropólogos, sociólogos, los que hacen encuestas, es decir, o sea, es una ciudad que es muy cosmopolita en muchas de sus formas
de ver el mundo, pero al mismo tiempo es una ciudad que puede ciertamente ir a hacer cola a la oficina de un partido político para que le condonen el pago del agua, o que la discusión sobre determinados bienes públicos, como el tratamiento de parques o todo lo demás, esté todavía sujeta a que pase la lista con el partido. Yo tuve una vez un colaborador cuya mujer era de armas tomar, y cada vez que decía algo, opinaba algo en contra del partido, ella le recordaba que una buena parte de los beneficios que tenían, imagínense, la sociedad premoderna, no estamos hablando de los Altos de Chiapas, ni de la Sierra Mixteca, o sea, en plena capital de la República, el condicionamiento del programa social de esos beneficios por estar con un partido, es decir, la tradicional forma de hacer política en este país, convive con una sociedad hipermoderna. Por tanto, tenemos estos contrastes. Es una ciudad que ha sido gobernada por fuerzas que se dicen progresistas, que sin embargo no parecen muy interesadas en que ese modelo clientelar cambie. Me voy a referir a este asunto más adelante. Y la última paradoja, para entrar en materia de lo que ha hecho Mancera, lo que ha dejado de hacer y las oportunidades que se abren, es una ciudad rica. Es una ciudad que tiene un gran presupuesto, tiene una enorme riqueza, y sin embargo es una ciudad devastada, una ciudad rota, una ciudad fea, una ciudad que tiene cosas bonitas, pero muy mal cuidada, ¿no? Por todas partes por donde uno va, parece como si faltara dinero para poner alumbrado público, en fin, cuestiones de intendencia elemental que no se justifican con el presupuesto que tenemos. ¿Qué ha hecho Mancera? ¿Cómo se mueve Mancera en este contexto? Yo digo que Mancera fue un candidato obviamente muy exitoso y muy esperanzador jefe de gobierno. ¿Por qué digo esperanzador jefe de gobierno? Porque venía de digamos, proceso de selección interna de la izquierda que no lo ligaba con las tribus más tradicionales de la ciudad, no formaba parte del partido y se presentaba como una especie de gran candidato, digamos, coaligador de las fuerzas progresistas de la ciudad, movía una parte del centro también a verlo con cierto entusiasmo, mostraba pues una actitud afable, una actitud efectivamente de hombre práctico, decía que yo no estoy con ningún partido, voy a integrar un gabinete disperso, no me voy a vender a ninguna fuerza, no se me vinculaba con ninguna tribu y estaba en principio bien dispuesto al diálogo. No eran los jefes de gobierno anteriores, unos altamente ideologizados y los otros con una especie de ratón en la mano. Para Marcelo, me refiero a Marcelo Ebrard, que tenía el problema yo no puedo hablar con el presidente porque es panista, entonces si me ven con él, el otro se va a enojar. Entonces teníamos jefes de gobierno con esta restricción enorme. López Obrador, que no quería hablar con nadie que no fuera él mismo, que probablemente es lo que encuentra más interesante, dirá, soy más inteligente que habla, soy yo el que hablo, ¿no? Pero él se habla a sí mismo. Pero después de 12 años de estos gobiernos en los cuales estaba el tema de yo no puedo hablar con los demás, porque entonces parece que estoy vendiéndole el alma al diablo, llegaba con una buena actitud al diálogo y se abría por consiguiente, y espero que esto en el futuro rinda algunos frutos, efectivamente habría la posibilidad de tener una ciudad diferente. Teníamos la esperanza en muchos sectores de tener un gobernante con capacidad de diálogo y con autonomía respecto a los poderes fácticos de la ciudad. Finalmente, una buena parte de los que votaron por él le dieron un mandato muy claro como para que se deshiciera de buena parte de las ataduras institucionales y compromisos previos, desde los partidistas hasta los grupos que han orbitado en torno al gobierno de la ciudad. Tengo la impresión de que buena parte de ese cheque, de ese mandato que recibió Mancera, lo ha mal utilizado en estos 18 meses. No ha utilizado esa enorme fuerza para transformar radicalmente la ciudad, pero todavía, hacia el final de mi presentación, creo que con ayuda de los partidos políticos de la ciudad algo se puede rescatar. ¿Por qué? Lo diré en un momento. Digamos, gran mandato para gobernar la ciudad le permitió en un momento determinado garantizar un cierto control de la asamblea, un personaje más cercano a él que algunas de las tribus, consiguió también arrebatar el control del partido al que no pertenece, digamos, teledirige, el Partido de la Revolución Democrática del Bejaranismo, y a partir de ahí ha tenido una lucha intensa con delegados y expresiones clientelares o tribales de la propia Ciudad de México.
la esperanza de que utilizara toda esa fuerza, todo ese mandato que los ciudadanos le daban, y la no pertenencia a un partido habría efectivamente la posibilidad de que ofreciera un nuevo trato a la ciudad, una especie de pacto por la ciudad que nunca se ha aterrizado. En cuestiones prácticas se abrió la posibilidad, en un momento más me referiré a ella, de una reforma política del Distrito Federal, que es un tema importante, es un tema relevante, pero a estas alturas de la vida y con la presión que otros temas ejercen, sospecho que no es el más importante. Todas estas esperanzas de un hombre que efectivamente tomara una distancia amplia, que actuara más como un jefe de gobierno de todos y no el representante de una fuerza política en particular, y por supuesto de facciones de esa fuerza política, no es necesariamente muy bueno, no hace falta que detalle. Ahí ven ustedes cómo la última toma de Reforma en evaluación del desempeño, tanto entre líderes como entre ciudadanos, Mancera se ha desplomado. En algunas mediciones como las de parametría, sus números son todavía peores. La evaluación general de los ciudadanos es que ese jefe de gobierno afable, dispuesto al diálogo, abierto, equidistante entre las tribus, ha tenido un desempeño decepcionante. Si ustedes comparan efectivamente cómo les iba a otros jefes de gobierno en su momento, la ciudad tenía un crush con su jefe de gobierno López Obrador en más o menos esta misma etapa, 62%, Mancera, Ebrard andaba en el 50% y Mancera está mucho más bajo. Es decir, no es un jefe de gobierno popular, y yo siento que en muchos sentidos tiene una ciudad al borde del ataque de nervios. Es decir, es una ciudad que no ve, por un montón de razones, que las cosas mejoren. Más adelante, si les parece, revisamos algo con más detalle este asunto. La imagen de la ciudad es pésima. Por ejemplo, Mercer, la consultora, ubica a la Ciudad de México en el 120 de 221 urbes, lo cual no es como para entusiasmar a nadie, y la de Economist, la Intelligence Unit, la ubica en el 105 de 140, es decir, es una ciudad que no transmite al mundo esta idea de modernidad, de competitividad, lo que debería transmitir, digámoslo con toda claridad, la capital de la República. Finalmente estamos hablando de la ciudad donde se concentra mayor talento, riqueza, capacidades, y en cierto sentido es decepcionante que nuestra mejor ciudad, salvo Monterrey y Guadalajara, que tampoco estén de maravilla, debo decir, si es un problema nacional el que tenemos, pero en la capital es particularmente fuerte, la imagen es muy mala, y no hay ninguna razón para contradecir esto. En el Distrito Federal, por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente, el 45% de los trabajadores tienen acceso a la seguridad social, a pesar de que se han aprobado un montón de leyes diciendo que es universal el acceso y que los programas sociales de la capital son punto menos que suecos o finlandeses. Y uno dice, bueno, pues sí, una cosa es el discurso político que se ha vendido bien, hay que decirlo, y otra cosa es una realidad. O sea, tú tienes a la mitad de la población sin la cobertura del programa básico. Es decir, miren, no sé si les regalan el agua y no sé si les dan becas, no lo sé, pero lo que es claro es que buena parte de nuestra población económicamente activa no tiene el paraguas mínimo, el paraguas civilizatorio de la seguridad social. Veía unos datos recientes de Coneval. Además tenemos una sociedad cada vez más pobre. Yo no sé si esto lo analizaron ustedes, y si no, llamo su atención sobre esto. Se liberó el viernes y se libera por entidad federativa. El Distrito Federal, aparte de la enorme molestia que tiene el ciudadano común, es que no solamente vive peor, porque la calidad del entorno es muy mala, sino porque gana cada vez menos. El indicador es, por supuesto, es que el salario, la capacidad del salario de comprar la canasta básica es cada vez menor, y por tanto los trabajadores del Distrito Federal, incluso comparado con el resto de las entidades del país, están en una situación peor. Es decir, hay elementos como para decir, oiga, pues el deterioro de Mancera no es solamente un asunto de que el PAN ha hecho una magnífica campaña de acoso y derribo al gobierno de la ciudad, o que Mancera haya tenido un par de ocurrencias externas. El deterioro es consistente con la mayor parte de los indicadores de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, el tema del metro y algunas otras cosas más, en el discurso político, por ejemplo, del senador del PRD, el senador de la capital,
mezcló el tema de los impuestos creyendo que golpeaba a nivel federal y pegó brutalmente en la ciudad porque entre otras cosas nos estaban ni más ni menos que incrementando de una manera bastante agresiva el predial en buena parte de la ciudad, al mismo tiempo que aumentaban otra serie de servicios. Eso ustedes lo conocen bien y no me detengo. Lo que sí constato es que tienes en el tejido social, es decir, en la gran prenda de los gobiernos perrenistas de los últimos años, que esta es la ciudad de los derechos, que esta es la ciudad de la protección, no pasa la revisión de los datos. Tienes 43% solamente protegido, como veíamos en la lámina anterior, por la seguridad social, y tienes este deterioro que registra Coneval. Esto es de la semana pasada. Por tanto, no es una cosa que se pueda ignorar o se pueda decir, no, es que esto es un tema estructural. Tenemos efectivamente un Distrito Federal que presenta este deterioro social, que resiente la el muy bajo dinamismo de la economía del país. Decía Videgaray el día pasado que él asume el costo político de que el PIB esté creciendo tan poco. Y dicen buena parte de los compatriotas, se le asume el costo político y el económico nosotros, ¿no? Es decir, porque nos está yendo muy mal y se nota en la capital, y se nota en el ánimo de los ciudadanos, y por supuesto esto tiene una lectura nacional, pero también tiene una lectura local. Los principales problemas de la ciudad, sin embargo, fíjense, o sea, siendo dramático esto que les cuento, es un deterioro enorme, la capacidad adquisitiva, a pesar de un entorno que en buena lógica, o sea, el potencial de la capital debería dar como para que fuéramos una ciudad mucho más próspera. Sin embargo, los problemas más delicados, según un amplio estudio que ha publicado el Universal en colaboración con algunas instituciones, que es, quiero decirles, ustedes se dedican a analizar eso, una auténtica mina de oro para entender la capital de la zona conurbana. Los principales problemas de la ciudad detectados por los ciudadanos son alumbrado público. Ya, tú dices, oiga, el gran tema político de la ciudad es que la mitad está oscura. El otro día le bloquearon a Toledo, que parece increíble que un partido de oposición esté cocinando a un señor como Toledo. Le bloquearon Churubusco. Lo que pedían los vecinos era no un nuevo pacto social, ni el realineamiento de México en Naciones Unidas. No, le decían, oye, no había forma que nos fuera alumbrado público. Para él eso es una demanda neoliberal o cuasi fascista. Eficiencia delegacional, el segundo punto. Voy a regresar a este tema. Y después el tema de la seguridad en las colonias. Pero les propongo que vean esta especie de telaraña, que es la que se publica en el estudio. No sé si la alcanzan a ver. En teoría el capitalino dice que está muy contento con su casa, o razonablemente contento con su casa, después dice su trabajo actual, y todo esto que van viendo, tengo apuntador aquí, así. Toda esta parte que ven aquí son donde tienen la mayor satisfacción. Aquí esta especie de barriguita que se nos hunde son el tema de la seguridad en la colonia, la eficiencia de los delegados y el alumbrado público, ¿no? Y son los tres temas donde te muestra el capitalismo promedio la mayor insatisfacción. Yo vuelvo a la paradoja capitalina y pregunto, y se los pregunto a ustedes con toda apertura, porque son ciudadanas y ciudadanos politizados. Si el alumbrado público no es política, si la eficiencia de las delegaciones no es política, dejamos hablar de la política, o sea, vamos a hablar de eso, de realineamiento, si México debe o no participar en las operaciones de mantenimiento de la paz, si es útil o no útil que hagamos tal o cual cosa, que ampliemos nuestras cuotas al fondo mundial del medio ambiente. Eso por supuesto también es política, pero la gestión de todos los días, tema de la habitabilidad de la ciudad, si eso no es política, que viaje Dios y lo vea. Y yo veo a partir de ahí, de ver esos indicadores, déjenme decirlo como decía Foucault. Foucault hablaba de la microfísica del poder. Dice, el poder no es solo un señor poderosísimo que está en un lado escondido en un palacio y a partir de ahí dicta normas y todos los acatan. El poder es una microfísica. Dice, hay espacios de poder que reproducen esa lógica y te permiten efectivamente explicar por qué hay estructuras que son más duraderas y consiguen efectivamente la dominación, que la dominación sea perfectamente funcional. Yo en la capital de la República, queridas y queridos amigos, veo una microfísica, digo el cabreo por no decir el encanto, ya saben qué, ¿no? Es decir, ves que la gente está tremendamente molesta porque le cerraron el metro,
porque gana poco, porque la ciudad está cada vez más desastrosa, porque el parque no lo puede ocupar, porque llamas al 070 y no sé cuánto se me olvidó, o a la agencia de gestión urbana y te dicen, más adelante lo vamos a atender. Es decir, esta idea de la intrascendencia, del deterioro de la ciudad, que para las autoridades no va a ser relevante, pero para muchos ciudadanos que hemos nacido y vivido en esta ciudad, se convierte en un deterioro constante de nuestra forma de vida. Ya no es cómo nos transportamos, que es cada vez más complicado. Te dice Mancera, por ejemplo, vamos a gastar un dineral, que parece increíble que una ciudad tiene 100 y pico de miles de millones de pesos y que tiene politécnicos y tecnológicos instalados en la ciudad, no te resuelve el tema de la semaforización. Entonces, bueno, eso está muy feo para hablar de política, ¿no? Vamos a hablar de cosas. No, pues yo diría, oiga, hablemos de la semaforización. O sea, ¿por qué demonios una ciudad que tiene esta riqueza y no puede tener semáforos como Dios manda? O los tenemos que convertir, como dice Mercer, en la urbe 120 de 221, The Economist la 105 de 140, o Simon Anholt. Ustedes saben, fue el asesor británico que se dedica al tema de marca país y la imagen del país, que contrató el gobierno de Felipe Calderón en 2010, cuando percibió que el deterioro del país, la imagen del país, crecía de manera alarmante por los asuntos de violencia, contrata a Anholt. Y una de las cosas que Simon Anholt dice, un texto que está publicado por ahí, es: le pesa mucho a México la imagen. Fíjense a veces la distancia que hay entre la forma en que nosotros vemos las cosas y la forma en que nos ven. Dice, la imagen de México está muy ligada a la imagen de su ciudad, que es el ejemplo de la megalópolis disfuncional y distópica en el mundo. Ciudades muy contaminadas, con tráficos permanentes, y nosotros ya nos acostumbramos de alguna manera a que eso sea así. Pero la imagen es una ciudad disfuncional que hace muchos años que no ofrece soluciones. No hay programas que digan, la Ciudad de México tiene un programa de sanitarización inteligente. O sea, desde los 90 no se habla de grandes soluciones en esta ciudad que vayan cambiando esa percepción de que somos como Bangkok, como Lagos, como estas grandes ciudades africanas o asiáticas, algunas latinoamericanas, en las cuales el crecimiento de la población ha sido mucho más rápido que el crecimiento de la infraestructura y en consecuencia tiene ciudades absolutamente colapsadas, ¿no? Uno piensa en Manila, en Yakarta, y bueno, la Ciudad de México ocupa un lugar destacado en estas malas imágenes, dice Simon Anholt, y eso de paso daña al país, entre otras cosas porque es la capital de la República. En fin, esto de las percepciones parece una cosa menor, incluso algún amigo mío dice, eso es una mariconada, pero las mariconadas cuentan. La forma en que se ve y se percibe en el exterior de una ciudad también, como trataré de mostrarlo más adelante, condiciona el que turistas vengan, el que inversionistas decidan que es una gran oportunidad vivir en la ciudad. ¿No? Cuando te dicen, oiga, solo se va a tardar 2 horas y media en desplazarse todos los días, por lo menos esta es una ciudad magnífica, lo vamos a querer un montón y se ponga a todo dar, es verdad, pero también lo otro cuenta y dice, oiga, no habrá una ciudad un poquito más funcional que esta, aunque la suya sea vibrante, electrizante y todo lo demás. Es decir, ahí tenemos un problema serio. Aquí tenemos la microfísica de la molestia, ¿no? Es decir, la gente no encuentra, si lo sumamos a las cuestiones económicas, una vida más satisfactoria y se refugian en lo que nos refugiamos todos los mentirosos. No, en mi casa yo estoy a todo dar, mis hijas me adoran y estoy sumamente cómodo ahí porque no puedo decir que espero que sus hijas y hijos los adoren y su casa sea una maravilla y un remanso de paz, pero cuando el ciudadano en general te dice, oiga, yo solo confío en mi familia y en el único lugar donde estoy a gusto es efectivamente mi casa, entonces, oiga, pues quiere decir que todo el entorno le resulta a usted cada vez más adverso. Y eso, déjenme decirlo de una manera muy clara, es el factor que mayor desigualdad genera. O sea, no es necesariamente cierto, o sea, es cierto desde un punto de vista, pero no explica en su totalidad que el principal elemento que garantiza la desigualdad o que perpetúa la desigualdad sea el acceso a bienes públicos. Es decir, un parisino o un madrileño o un romano o un neoyorquino pueden ganar poco dinero, están instalados en el mileurismo,
pero salen y disfrutan de una infraestructura pública que los iguala, tienen parques, tienen beneficios públicos que les permite igualarse. En la Ciudad de México es una ciudad profundamente desigual. Si tienes dinero puedes ir a un club, si tienes recursos económicos, puedes tener acceso a un jardín, puedes tener acceso a un montón de elementos recreativos, pero la inmensa mayoría viven en condiciones dramáticas y no hay espacios públicos que compensen esa pobreza. Yo veo a la gente, y se lo decía el otro día a Patricia Mercado, igual que se lo dije a Navarrete, ¿para qué queremos una secretaría de trabajo si la mayor parte de la gente en México come en las cajuelas de los coches? O sea, ni siquiera la mínima dignidad de decir, oiga, pactemos que en todas las empresas hay un comedor razonable y que les ofrezcan eso a los trabajadores, como un elemento no de elevar salarios o cosas inflacionarias, una mínima dignidad a la gente. Dice, bueno, que eso está muy complicado, bueno, entonces ¿para qué queremos una secretaria de trabajo local? O sea, para que nos hable de la teoría del salario mínimo y cosas de esas. Yo creo que sí merecemos, es una ciudad poco enfocada en algunos casos a tener soluciones prácticas, pero bueno, déjenme avanzar para no aburrirlos demasiado. El problema que tiene la Ciudad de México, aparte de esta enorme paradoja que se ha acentuado con los gobiernos de Mancera, y este tema me interesa mucho platicarlo con usted, presidente, con usted, diputado, con todos los que articulan el debate político en la ciudad. Yo veo con una gran preocupación que mi ciudad, nuestra ciudad, tiene un debilitamiento de sus capacidades técnicas. O sea, el otro día me decía el de perdón que lo diga en primera persona, pero el de obras de agua, que enfrente de la Ibero había una fuga impresionante. Es que si tardamos una semana en retirar los tanques, esos anaranjados, y en repavimentar. Esto no es un asunto de derechas o de izquierdas, de neoliberales y populistas. Es un asunto de capacidades técnicas de la ciudad, está completamente rebasada. Hay un montón de asuntos que por supuesto no detallo para no aburrirlos, pero que se nota por todas partes un deterioro de la capacidad de respuesta técnica, o sea, de la gobernabilidad funcional de la ciudad. Reparar una fuga y repavimentar no es un asunto subrayo de política partidista, es un asunto de capacidad ejecutiva de un gobierno que te dice que estamos rebasados. El otro día, me obsesioné, un perro muerto en la avenida de los Poetas, 5 días, y no había manera, es que no hay manera de irlo a recoger. Oiga, tan mal está la ciudad que no les daba un perro muerto en 5 días. Hasta web le mandé, yo le digo, oiga, no le da vergüenza que hay un cadáver. ¿Cómo un cadáver? Sí, un cadáver de perro, pero finalmente. O sea, tú tienes un deterioro manifiesto de las capacidades técnicas de la ciudad, no solo en esas cosas, tienes problema de que los órganos que evalúan predios, de las capacidades técnicas de la ciudad totalmente deterioradas. Tienes una captura de los reguladores, que es pública, notoria y visible, pornográfica incluso, y sin embargo no pasa nada. Tú tienes al titular de SEDUM y todo el mundo dice, mi compañera Casar me dice siempre, ¿por qué no lo repites? Le digo, si ya lo he dicho 1000 veces, si el secretario de Desarrollo Urbano está ligado con inmobiliarias, oiga, eso, ahora están montándole un pollo enorme a Pedro Joaquín Coque, que porque su familia tiene gasolinera. Está bien, parte de la política es eso. Pero aquí eso no ocurre con la frecuencia con la que debería ocurrir. Desde mi punto de vista, sigo viendo que la captura de los reguladores la damos por hecha. Sí, claro. Así es, Felipe de Alera y ahora el señor, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, el desarrollo urbano es el elemento central de la política pública en la ciudad y la tienen capturada. Sí, bueno, pues sí, pero no se enoje tanto. La gente está preocupada por otra cosa. Luego tienes el rapto político de las instituciones por facciones partidistas, vulgo tribus, que si este está con aquellos, que si este se lo reparten a los bejaranos. Pero hay muchas instituciones, el InfoDF se lo repartía en casa por cuotas dentro del partido gobernante. No, es que este es de la corriente, si hay pluralismo porque este es de la corriente de una y este es de la corriente de otra. Luego, un modelo clientelar que asegura la perpetuación de una élite, que eso es lo peor. O sea, Toledo, Leonel Luna, todos estos varones feudales que tenemos, pues pueden estar ahí tranquilamente haciéndole trompetillas a todos sus críticos. Pueden decir, usted diga lo que le dé la gana. De todas maneras, con la estructura clientelar que tenemos,
vamos ciertamente a reproducirnos. Además, se genera una dinastía. Esto es tremendo, ¿eh? El otro día leí un libro de Mahbubani, un singapurés muy potente, decía, ¿cuál es la diferencia entre Filipinas y Japón? O Filipinas y cualquier otro país asiático. Filipinas es el único modelo que sigue garantizando esta visión feudal y forma de hacer política que reproduce las dinastías. Entonces legislan para perpetuarse y no, por tanto, tienen los niveles de desempeño económico que tienen. En cambio, el resto de los países asiáticos que han tenido un desempeño mucho mayor han roto con esta idea de las dinastías. O sea, lo que no se puede es estar perpetuando una misma clase política en el poder que hace todo y te dice, usted diga misa, yo de todas maneras le voy a ganar las elecciones. Además le digo, tiene usted razón, pero no importa que la tenga. Yo tengo suficientes votos y esto es un tema que hablaba de Filipinas y de Mahbubani, pero que en su momento trató don Enrique González Pedrero cuando fue gobernador de Tabasco, por cierto, jefe del López Obrador en ese momento, pero ese no es el tema que quiero tratar hoy. Decía don Enrique, que era un hombre de pensamiento, ¿qué pasa con la calidad de la gestión y del funcionamiento de los ayuntamientos cuando el partido del PRI gana con el 98% de los votos? Es decir, ¿cuál es el incentivo de competencia, renovación que tiene un sistema político así? Si de todas maneras, si ponemos una cabra, esa gana, porque tenemos los votos para que gane una cabra, o versión masculina de la cabra. Es decir, entonces no tiene ningún elemento correctivo, y él decía, o metemos internas en el PRI, que terminaban en un desastre, porque el partido no estaba acostumbrado a la democracia interna, o tienes una reproducción de las propias dinastías que tienden entonces a reproducir el esquema de desigualdades y de protección del condominio. No me extiendo en esto, pero sí veo con preocupación que los propios gobernantes exteriorizan su preocupación por las clientelas y las dinastías. Es decir, tú tienes ya en las delegaciones grupos de poder lo suficientemente arraigados para decir, diga lo que diga el siguiente jefe de gobierno, aquí mando yo. Y eso es muy preocupante. Tenemos, déjenme decir esto sin, por supuesto, para ir concluyendo, sin tonos aristocratizantes, porque no es el asunto. Es un tema muy delicado. Tenemos una horizontalización, producto precisamente de este modelo clientelar, una horizontalización de la política que te lleva efectivamente a un movimiento hacia esto que algunos teóricos llaman la caquistocracia. ¿Qué es la caquistocracia? El gobierno de los peores. Es decir, cuando tú no tienes un sistema que introduce mérito, sino que el propio sistema te garantiza que si pones a la cabra ganas, la cabra va a pedir su espacio. Y va a decir, yo de gestión urbana no sé nada, pero gané. Entonces tú tienes una horizontalización de la representación y de pronto te encuentras fenómenos como los de Guadalupe Loaesa, que es, creo que el que mejor ejemplifica eso, una señora elegante, progre y todo lo demás, que de pronto entra al PRD y dice, señora, no la queremos, usted es buenita y muy elegante y voy a echarle. O sea, no es de los nuestros. Y dice, pero si yo soy buena, del pueblo. Le pasó lo mismo a Laura Esquivel y le pasó lo mismo a otros que ya no. Es decir, la idea es, no, usted está muy bonita y muy elegante y de Polanco. Aquí queremos gente como nosotros. Es decir, quiere usted gente como, pues sí, algunos de ellos, pero son así. Entonces, pues eso también. El tema es que esa horizontalización no tiene ningún elemento correctivo aristocratizante. Y esto desde Polibio lo sabemos. Es decir, cuando tienes ese efecto, sí hay la posibilidad que la caquistocracia, subraya el gobierno de los peores, se te instale y te diga, pues tengo legitimidad popular, ¿no? Entonces, como eso representa, no tienes este elemento correctivo que te va llevando a situaciones francamente preocupantes. Tenemos entonces una ciudad, voy concluyendo, balcanizada, lo decía perfectamente Diego Valadez hace unos días en un artículo, es decir, es increíble que el delegado diga que no puede arreglar el alumbrado público porque eso es un asunto del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad dice que están estudiando, como Mancera, el mecanismo para él. Imagínense el premio Nobel, está para coordinar al gobierno de la ciudad con los delegacionales para ver si ya pueden alumbrar la ciudad. Entonces digamos, eureka. O sea, lo consiguieron.
y tú dices, oiga, 18 meses y todavía no logra una solución de un problema tan elemental como el alumbrado, pero está balcanizando sus decisiones. O sea, en uso de suelo, no, es que esto lo lleva a la asamblea y esto se dube y entonces me toman a mí la... O sea, nadie asume finalmente la gobernabilidad funcional de la ciudad, y una buena parte de la reforma política, a mi juicio, debería ir por ahí. Ya sé que hay visiones, incluso en su partido, por ejemplo Federico Dori, lo he platicado con él en varias ocasiones, pero es de la idea de municipalizar más, ¿no? De darle más, que ciertamente los delegados son como personajes muy raros, no tienen tantas competencias, no tienen cabildos, no tienen contraste, no tienen nada, por eso a lo mejor enloquecen tanto, pero el tema de una ciudad así, quizás sea la opción, o tener gobiernos centrales mucho más potentes o metropolitanos, no lo sé. Tenemos una ciudad devastada y una ciudad que se deteriora en las percepciones, tanto internas como en las externas. Mancera tiene todavía capital político para revertir esta tendencia, todavía a pesar de estos 18 meses. El tema es que necesita nuevos acompañantes. Su partido está, el que lo apoyó, la coalición que lo apoyó, está en estos momentos dividiéndose la Ciudad de México. Y dicen, tanto para los amarillos, o sea, para los buenos, tanto para los morenos. Y se están en una clara lógica de división del poder territorial de la ciudad, que ha llevado a que una buena parte de la agenda de los ciudadanos y de la ciudad, del interés público, haya quedado relegada. ¿Qué es lo que yo creo que habría que ayudar a Mancera a hacer? Porque, entre otras cosas, insisto, se le están, como al rey Lear, le están discutiendo ahora lo que dejó, ya no si es el rey o no, sino la parte, digamos, del botín electoral que le queda a la ciudad, una especie de nuevo pacto por la capital de la República. Yo no sé si tenga todavía el capital, no sé si tenga todavía la voluntad de hacerlo, pero tiene el capital todavía por el origen electoral que tuvo y porque visiblemente su partido y Morena lo van ciertamente a ir abandonando. Ya se vio claramente con los temas del metro y algunos otros más. ¿Qué es lo que yo extraño, echo en falta y respetuosamente le sugiero que debería ser mucho más visible en la discusión pública de esta ciudad? Es una agenda de modernización administrativa. Es decir, no podemos seguir diciendo que tenemos delegados disfuncionales o subnormales, porque no te lleva a nada. Si 4 años más vamos a tener la ciudad así, pues esta es la ciudad que tenemos y nuestra vida se va a deteriorar. Urge una modernización administrativa de la ciudad, urge. O sea, ni siquiera el tema de las tarjetas de circulación por cuestiones de funcionamiento administrativo han conseguido realizar de manera sobresaliente. Hace falta una articulación de la sociedad civil que no encuentra todavía ni en ustedes ni en los demás esta, digamos, microfísica del cabreo, de decir, oiga, yo en qué ventanilla, no es que me queje, quejarse, ahora tengo uno hasta las redes sociales y se desahoga muy a gusto, yo lanzo un tuitazo y me siento ya relajado. Usted también. Y ya dices, bueno, sí, todos nos quejamos y todo lo demás, pero esta articulación de una sociedad civil que recupere el orgullo de lo nuestro, es decir, aparte de que la nación es nuestra y tenemos política nacional, tenemos una ciudad con la que vivimos, esta articulación con la sociedad civil creo que es un tema importante y es un tema que se debe discutir, porque subrayo, discutimos en 2 planos. Ayer se estaban reuniendo en el Poliforum las autodefensas con los curas zapatistas y todo lo demás, y una buena parte de mis compañeros comentó que eran felices porque ahí estaba el pueblo bueno. Le digo, ¿van a defender también a los de San Bartolo Amellanco o ese es pueblo malo? Porque también se armaron y montaron la no sé qué. No, es que no necesariamente es lo mismo, pero sí me explico la disfuncionalidad, es decir, eso es política nacional, entonces la vemos con un lente. Esta es de otra forma. Entonces, articulación con la sociedad civil. Me parece urgente que esta ciudad se plantee su agenda de competitividad global. Leía con entusiasmo un artículo de Chertorivsky, que supongo que es más académico que político, pero tenemos, subrayo, la potencialidad más amplia en términos de riqueza, de universidades, de inversión y todo lo demás, como para que esta ciudad se plantee una agenda de competitividad, pero en serio, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer esta ciudad en los próximos años, aparte de construir centros comerciales? O sea, ¿dónde está la inversión
y sobre todo dónde se está localizando. Ve uno el mapa entre el oriente y el poniente de la Ciudad de México, poniente cada vez más presionado y colapsado. Entonces, bueno, la ciudad no está en el radar de los grandes inversionistas, de todo lo demás. Las inversiones que se han anunciado, las más importantes, tienen que ver con negocios inmobiliarios, y si algún problema tiene esta ciudad es la densidad, pero bueno, también hace falta esa inversión. No la tenemos bien ubicada la gente de competitividad de la ciudad. ¿Por qué no es la Ciudad de México una ciudad que genere más oportunidades y sobre todo mejor remuneración, como le decía hace rato? Que haya muchos albañiles y mucho, pues está bien, digo, algún trabajo tienen, pero eso no le da competitividad global a la ciudad. Y luego la agenda de relanzamiento de la imagen. ¿Sí? A mí, por supuesto, no me entusiasma que cada vez se asocie mi ciudad con una ciudad cada vez más deteriorada, cada vez más disfuncional, entre otras cosas porque aquí vivo. Yo tengo la impresión, y con esto me gustaría concluir, que esto Mancera no lo puede hacer solo, que su partido lo está dejando solo, y que ciertamente por la ciudad es de todos. Y si alguien no lo ayuda y no le empuja esas agendas, si la modernización no pasa por seguir repartiendo dinero y estar haciendo política clientelar, ahí están los resultados, ni tampoco pasa por seguirnos haciendo tontos con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sino para que no se enoje ya se las dejo ahí. Es decir, si el modelo educativo de la Ciudad de México, pensando en la competitividad global, es decir, yo para tener la fiesta en paz le regalo la universidad, pues ciertamente hay que decirles que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, porque es nuestra ciudad. Muchas gracias. Vamos a abrir enseguida una breve ronda de preguntas, antes de lo cual quiero dar las gracias a varios distinguidos invitados de la sociedad civil, igual gente de casa que está aquí presente, como don Esteban Zamora, consejero nacional, Ángel Manuel Castro también, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, gracias a todos los compañeros del partido, presidentes delegacionales, secretarios de estudios, también secretarios del comité, muchas gracias por acompañarnos con mucho afecto. Y bueno, también queremos darle las gracias a invitados especiales como el rabino Mayer Abadí de la congregación Bet Moshe, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Leovigildo Chávez, vicepresidente de la Comisión del Trabajo de la Coparmex DF, muchas gracias. También el licenciado José Manuel Aguirre Gómez, presidente de la Cumbre de la Comunicación, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy buenas noches a todos, muchas gracias de verdad, doctor, por la presentación y este ejercicio que hacemos de reflexión sobre nuestra ciudad. Es un paso necesario, ya que pues aún a un año o 6 meses de esta administración, es decir, ya una cuarta parte de esta administración, pues tenemos que estar conscientes de los retos que tiene nuestra ciudad. Y nuestro papel como partido de oposición en ningún momento puede ser apostarle a la debacle de la ciudad. Al contrario, estar conscientes de los retos que tiene nuestra ciudad para que desde nuestra agenda legislativa empujemos los cambios que necesita nuestra ciudad. Y al mismo tiempo vayamos planteando pues nuestro proyecto de la ciudad que queremos. Es decir, si nosotros anhelamos y si nosotros queremos gobernar la ciudad, debemos de tener muy claros cuáles son los rezagos, los enormes desafíos que tiene nuestra ciudad para empezar a generar planteamientos de política que puedan dar respuesta a muchos de los problemas que no se resuelven en un año, ni en 2, ni en 3, que son históricos de nuestra ciudad. Y estas reflexiones creo que vienen a muy buen tiempo y agradezco mucho al doctor pues el compartirnos esta charla. Agradezco desde luego la presencia de todos ustedes, de nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan, y pues aquí el llamado es a que toda esta información nos sirva también para ir generando conciencia sobre otros amigos, sobre nuestro círculo social de vecinos, de compañeros de trabajo, de compañeros
de escuela, sobre nuestro sitio, sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. El poder de los ciudadanos solamente se puede ejercer cuando hay información y cuando hay conciencia. Y nuestra chamba, nuestra labor, es generar esa conciencia, porque esa es la única forma en que el poder del ciudadano puede ser efectivo. Generar conciencia sobre la realidad de los gobiernos que tenemos. Y si los gobiernos que tenemos no han satisfecho las expectativas de nuestra ciudad y de nosotros como ciudadanos, no es posible que le volvamos a dar el voto a esos gobiernos. Por eso la reflexión sobre nuestra tarea de generar conciencia en otros círculos es muy importante. Y esta charla que no se quede aquí solamente pues en un análisis sobre la ciudad, sino también en una responsabilidad social para hacer una mejor ciudad. De verdad, aprecio mucho el tiempo, su disposición y que estén aquí, y esta siempre será su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, amigos. Gracias por acompañarnos en PAN TV.